Cuando quiera. Gracias por la... No debo agradecer la invitación porque Dios me dijo, ya, profe, ponga usted algo. Entonces, no debo darle. No lo haré. Y por eso mismo no voy a decir nada que él ya no haya dicho antes. A ver, la democracia representativa moderna es básicamente elitaria. Su justificación original, contenida en los Federalist Papers, según la cual los representantes podían discutir los asuntos públicos de modo efectivamente general, ha dejado de ser operativa, primero, por la democracia de masas, segundo, con la autonomización de quienes ocupan cargos de representación popular, la así llamada clase política, que es una categoría que creo ocupó por primera vez Gaetano Mosca a principios del siglo XX. Esto ha permitido que los argumentos técnicos, de técnica jurídica, económica, educacional, etcétera, se sobrepongan a las cuestiones propiamente políticas. Esto es, en lugar de preguntarse qué es lo que los ciudadanos quieren, que sea una pregunta política, se preguntan qué es lo mejor para todos, lo que se presta precisamente para universalizar lo que es mejor solo para algunos. En este paper hubiera querido defender la idea, básicamente rusoniana, de que la mejor forma de organización es aquella en la que prima y se expresa efectivamente la soberanía popular. Mi tesis es que solo en un contexto institucional semejante adquiere sentido la noción de ciudadanía democrática. Esto no puede ocurrir en contextos en los que el principio de mayorías está constreñido en principio por cartas de derechos fundamentales, es decir, por constituciones. Es una tesis fuerte, no puedo abogar por ella de modo independiente esta vez, así que lo que voy a hacer es realizar un diagnóstico no sociológico de nuestra situación política para hacer plausibles algunas de las cosas que he sostenido en este párrafo y tratar de extraer alguna conclusión más general. Tenemos un sistema político que, pese a ser formalmente representativo y pluralista, en la práctica está diseñado para que una minoría social y política, minoría tanto en términos relativos como absolutos, pueda ejercer no solo una influencia desproporcionada en la dirección de los asuntos públicos, sino también un veto permanente en todas aquellas materias que considera afectarían sus intereses. ¿Qué tipo de intereses sean estos? Es algo que puede resultar controvertido. Para algunos se trata de intereses económicos, para otros de intereses políticos, ideológicos o sociales. Lo más probable es que se trate de intereses en los que todos estos aspectos estén en juego, pero que el sistema político está diseñado así y para esos propósitos me parece fuera de toda duda razonable. Un ejemplo, el rechazo sistemático de la Unión Demócrata Independiente a toda reforma del sistema electoral y de aspectos esenciales de la Constitución del 80, para no hablar de su completa abolición, y la insistencia de un senador de ese mismo partido de que toda iniciativa legal relativa a cambios, sea en el sistema educativo o en cualquier otro ámbito, sea tratada exclusivamente en el Parlamento. Esas dos cosas, digo, están destinadas, el primero a mantener las condiciones de veto permanente y la segunda a ejercerlo en una materia particular. Para que no se me malinterprete, muy bien pudiera ser que una significativa mayoría de los ciudadanos de este país concuerde, de hecho, con el contenido material de las opiniones de este partido político. Pero dadas las características estructurales del sistema, sería imposible saberlo. Y, como creo parece ser el caso, cuando no hay tal concordancia, resulta extremadamente difícil, si no imposible, que la opinión de la mayoría ciudadana pueda imponerse. Esta es mi primera tesis, que es un truismo, pero ya verán que tiene lo suyo. Allí donde ser una mayoría no puede hacer una diferencia, la ciudadanía se debilita, lo que a su vez refuerza el poder de las élites. Quienes defienden este estado de cosas suelen apelar al argumento según el cual la Constitución del 80 y el sistema político, económico y social que ella consagra y encarna da estabilidad al país. Estos defensores del status quo no se hayan confinados única y exclusivamente al partido ya mencionado, ni siquiera a la derecha política. También entre los antiguos opositores al régimen militar, a la dictadura de Pinochet, hay voces que han rechazado cambiar la Constitución o reformar siquiera el sistema electoral, apelando al argumento según el cual ella, la Constitución, habría contribuido decisivamente a la gobernabilidad del país. Benninger era el más notorio, pero no el único entre ellos. El argumento en ambas formas merece ser considerado seriamente, pues un sistema político, económico y social, lo que Rawls llamaba la estructura básica de la sociedad, que fuese inestable, impediría la resolución pacífica de las controversias y conflictos inevitablemente asociados a cómo han de distribuirse las cargas y los beneficios de la cooperación social en una sociedad en la que todos sus miembros gozan en principio de los mismos derechos y libertades básicos.
En circunstancias de inestabilidad política, económica y social, el gobierno no puede hacer prevalecer el interés público por sobre los intereses particulares de las facciones en pugna, que es considerada desde antiguo la tragedia de las formas libres de gobierno. De hecho, todo un paréntesis, esta es la acusación que característicamente distintas formas de republicanismo habían elevado contra la democracia antigua y moderna. Pues esta última, la democracia, siempre había sido concebida como gobierno de la mayoría, ¿no? Y este gobierno de la mayoría es de la mayoría, no de todos, y por lo tanto es faccioso, y como faccioso es en última instancia despótico, mientras que el otro, ¿no?, el gobierno orientado por el bien común, no, es el gobierno de las leyes y las instituciones, ¿no? Ustedes tienen que recordar que el expresidente Lagos siempre hablaba con mucho orgullo republicano de que las instituciones funcionan. Ese es nuestro drama, funcionan. No hay pensadores republicanos que no hayan homenajeado la estabilidad y duración de las repúblicas aristocráticas de Esparta y Venecia y que no hayan repetido semejantes virtudes a la sabiduría de los autores de su constitución. Una gran excepción a este respecto es Maquiavelo, en los discursos de la primera década de Tito Livio. En un país como el nuestro, en el que hasta hace poco todavía estaba vivo el recuerdo del quiebre institucional del 1973, es explicable que esta preocupación razonable por la estabilidad haya sido compartida por tirios y troyanos. Sin embargo, la absolutización de la importancia de la estabilidad de la gobernabilidad es equivalente a la fórmula de claro cuño hobbesiano, según la cual cualquier régimen político es preferible a ninguno. El pensamiento que justifica esta tesis es que allí donde no hay gobierno ni instituciones, la libertad de los individuos se halla siempre a merced de la violencia. En consecuencia, las restricciones a la libertad implicadas por la existencia de instituciones políticas y jurídicas, por duras que sean, serían preferibles a una situación de anarquía, o al menos lo serían si, Pache Hobbes, tales instituciones fuesen generales y abstractas, se aplicasen a todos por igual, incluidos los gobernantes, fuesen de público conocimiento y contasen con el asentimiento mayoritario de los ciudadanos. Pero parece claro que estabilidad y gobernabilidad son condiciones solo necesarias, no suficientes, de una vida política libre. Es decir, la posibilitan, pero no la garantizan. De hecho, nadie puede poner en duda que al menos por un tiempo el régimen militar logró ambas. La fórmula con la que la propaganda del régimen expresaba esto es, si no recuerdo mal, en orden y paz, Chile avanza. Estaba en el aeropuerto. Ahora bien, si la estabilidad y gobernabilidad que supuestamente la Constitución del 80 le dio al régimen postdictatorial consistió y consiste aún en hacer permanente el veto de la minoría al que ya me referí, entonces se trata de unas condiciones compradas al precio de excluir sistemáticamente la opinión de las mayorías, si es que éstas tuviesen la veleidad de no considerar como propios los intereses de las minorías gobernantes. Esta es mi segunda tesis. Nuestro sistema político es representativo, pero no democrático. Representan necesariamente la opinión e intereses de ciertas élites. Recuérdese, a propósito de esto, que los sistemas representativos, la oposición es básicamente una institución del gobierno, ¿sí? Representan necesariamente, la opinión e intereses de ciertas élites, sin que ello implique que represente la opinión de las mayorías, salvo de modo contingente. Otra línea de defensa habitual de nuestro régimen es aquella que interpreta la opinión de los ciudadanos como expresión de sus intereses y, consecuentemente, la opinión de la mayoría como un agregado de intereses individuales. Podemos encontrar muestras de esta línea de argumentación en muy distintos campos. Consideremos, por ejemplo, la defensa que se ha hecho del lucro de la educación como defensa, por un lado, de la intervención de privados en el campo educativo, quienes requieren para ello los estímulos apropiados, es decir, la esperanza de que la mantención de una escuela les permita no solo vivir con un salario razonable, sino además retirar utilidades, y por otro lado como defensa de la libertad de elección por parte de los padres del tipo de educación que esperan reciban sus hijos. Digamos, por mor de la argumentación, que unos están interesados en invertir en la provisión de educación de calidad porque así pueden vivir bien y de paso servir al país, mientras los otros están dispuestos a invertir en estos establecimientos para que sus hijos tengan una educación de calidad, lo que, de ser efectivo, sería bueno también de paso para el país. En ambos casos se entiende la educación como un bien general en sentido distributivo, bueno para mí, bueno para ti, etc., pero no como un bien público. La diferencia entre uno y otro se aclara un poco si comparamos la calidad del servicio que razonablemente pueden esperar los clientes por parte de una empresa proveedora con la calidad de una prestación que los ciudadanos, por serlo, tienen derecho a esperar legítimamente.
En el primer caso, la relación del cliente con el proveedor es una relación contractual basada en prestaciones recíprocas. En el segundo caso, en cambio, la posición del ciudadano resulta de su calidad como tal y no por haber hecho algo en particular. Esto no significa que el ciudadano en tanto tal y el Estado o la agencia pública correspondiente no tengan obligaciones recíprocas, pero no se trata de equivalentes a intercambiar. Por lo demás, la relación de los ciudadanos entre sí a propósito de un bien público tiene una estructura curiosa y a primera vista no muy recomendable desde el punto de vista moral. Como bien vieron Rousseau, Judith Clark y entre nosotros mi amigo Cristóbal Astorga, dicha relación posee caracteres comunes a la envidia y al resentimiento. Cuando alguien tiene acceso a un bien que otro agente considera público, puede muy bien preguntarse, ¿por qué si él o ella puede acceder a X, yo no puedo? La respuesta a esta pregunta, a diferencia de los bienes privados, que pueden ser objeto de contrato, no puede consistir en apelar al merecimiento especial, como sea que se conciba el merecimiento, del primer agente. No imagino a nadie justificando que solo un grupo especial de agentes tenga acceso a la educación de calidad, a la seguridad pública, a una buena atención médica o a presentarse a un cargo de elección popular. Por otro lado, la envidia y el resentimiento solo tienen sentido allí donde el agente excluido del acceso al bien cree valer lo mismo que el agente que sí tiene acceso. Es decir, se considera su igual en el sentido relevante para los efectos de acceder a ese bien. Lo que está en cuestión aquí es el reconocimiento de ese igual valor. Ciertamente el contrato privado presupone la igualdad jurídica de las partes, al menos en los aspectos que atañen al asunto material de contrato, pero esa igualdad difícilmente puede equipararse a la igualdad cívica. Solo esta última hace también posible la inversión de la pregunta. ¿Por qué si yo, en tanto ciudadano, puedo acceder a X, él o ella, en la misma calidad, no pueden? Curiosamente, el reconocimiento de la igualdad de derechos no simplemente jurídicos, sino ante todo políticos, es un bien que, primero, no puede concebirse como el agregado de reconocimientos parciales, sino que además, en segundo lugar, requiere la colaboración activa de todos y por tanto es incompatible con la exclusión de nadie. Esta es mi tercera tesis. Ser un ciudadano es algo que solo puede hacerse con otros y solo en el contexto de la ciudadanía adquiere sentido y calidad moral el hablar de mayorías y minorías. Si la opinión pública es simplemente la suma de opiniones particulares, como parecen considerar las encuestas de opinión y una cierta comprensión del voto, entonces ser una mayoría o una minoría es una cuestión puramente numérica, desprovista de todo sentido normativo. Si este fuese el caso, ¿por qué alguien podría verse razonablemente motivado a seguir u obedecer la opinión de la mayoría? Es el carácter democrático de las instituciones el que le da a la opinión de la mayoría su carácter vinculante y a la deliberación pública su especial dignidad. Y de paso, es lo que hace de una minoría algo respetable y no un grupo de privilegiados. O consideremos también, como ejemplo, el tipo de enunciados que varios expertos han hecho a propósito del movimiento estudiantil y sus demandas. En una carta pública tan candorosa como respetuosa y bien intencionada, se dice que lo que los estudiantes piden no tiene en cuenta una serie de estudios técnicos relativos a la calidad de la educación, que deben ser considerados antes de exigir que la educación básica, media y o superior sea estatizada o gratuita o cualquier otra cosa. Que el cambio de dependencia, se dice, de las escuelas de los municipios al Estado no garantiza calidad. Que no se pueden tratar asuntos públicos de tanta importancia con ligereza, etc. Siendo como soy ignorante en estas materias, no dudo que una serie de consideraciones técnicas, esas u otras, sean atendibles y creo modestamente que no basta con fijarse un objetivo, también hay que saber cómo éste puede ser logrado, si es que es posible. Con todo, una de las muchas cosas saludables que trajo consigo el movimiento estudiantil es habernos liberado de la tiranía platónica de los expertos en políticas públicas. Como nos enseña el divino Platón, el problema del barco democrático es que hasta el cocinero pretende saber cómo ha de conducirse el navío, cuestión que solo corresponde al navegante que conoce los vientos y puede, mirando a las estrellas, determinar la posición y el rumbo. Pero Platón olvida que el saber del navegante es técnico, no político, y que su papel principal, sin duda importantísimo, es llevar el barco hacia el destino que las mayorías hayan fijado, una cuestión en la que la opinión del cocinero es tan importante como la del navegante y la del filósofo.
Si el navegante cree que su opinión está más calificada, entonces tendrá que utilizar el expediente político de la persuasión para ganar adeptos. Tendrá que exponer por qué sus propuestas atienden al bien público y no a intereses particulares. Tendrá que explicar por qué tal o cual objetivo es ilusorio o indeseable y, cuestión fundamental, tendrá que hacerlo de modo que los afectados por sus decisiones puedan comprender el alcance de esas políticas públicas y luego rendir cuenta de los resultados. Todo esto parece obvio, pero no lo es. El Transantiago, que lleva el pomposo subtítulo de Sistema de Transporte Público de la capital, es la prueba de ello. Al navegante experto que propone políticas públicas en educación, salud y transporte para las mayorías, ¿no? Para mencionar solo unos pocos ámbitos, dejé afuera la previsión y otras cosas más que tengo en mente, ¿no? O sea, al navegante experto que propone estas políticas públicas, hay que preguntarle si una vez implementadas las políticas que recomienda pondrá a sus hijos en una escuela pública, va a abandonar su ISAPRE y la clínica privada asociada y las cambiará por el hospital público y FONASA, o si dejará su auto para andar en bus y luego constatar si efectivamente lo hizo. Esto es razonable pensarlo, pura demagogia, lo que acabo de decir. Porque estaríamos coartando su libertad de elección, pero cortamos su libertad de elección permitiendo que él coarte la libertad de elección que no tienen todos los capitalinos que no tienen alternativa sino utilizar el transporte público, ¿no? Y todos los chilenos que no tienen alternativa sino ir al consultorio o a la posta, ¿no? O a la educación municipal. Yo creo que en una sociedad tan segregada como esta, estas apelaciones a la libertad son, por decirlo menos, irritantes. El problema general no es este, sino, como lo llamó Coleridge, el poeta romántico en el siglo XIX, es la maldita costumbre de entender los asuntos públicos como cuestiones técnicas, es decir, como cuestiones en las que los ciudadanos son tratados como pacientes y no como participantes. Cito a Samuel Taylor Coleridge. Es esta costumbre maldita de considerar siempre solo lo que parece ser más expeditivo para la ocasión, separado de todo principio. La costumbre maldita de nunca escuchar a los verdaderos e infalibles impulsos de nuestra mejor índole, la que ha llevado a hombres de corazón helado al estudio de la economía política. La que ha convertido nuestro Parlamento en un verdadero comité de seguridad pública. En él, todo el poder se halla protegido por la ley. Gran frase, ¿no? Y, sigo la cita, en unos pocos años estaremos o bien gobernados por una aristocracia, o lo que es aún más probable, por una despreciable oligarquía democrática de economistas locuaces, comparada con la cual la peor forma de aristocracia sería una bendición. Fin de la cita. Una muestra de que se trata de una oligarquía podemos extraerla del hecho de que parte importante de la agenda legislativa está dictada por lo que aparece en los medios. Esto es, no en lo que piensan los ciudadanos, sino en lo que se supone que piensan. Consultarles directamente, por ejemplo, a través de una asamblea constituyente o un plebiscito, parece anatema. Con esto termino. ¿Tengo tiempo? Sí. En el número 10 de Federalist, Madison recomienda el gobierno representativo como el mejor remedio para evitar que la contraposición de los diversos intereses particulares, inevitable cuando todos son libres, devenga en una lucha violenta entre facciones para imponer los intereses de alguna de ellas a costa de los derechos de otros o del interés público, cosa que, según él, no puede evitarse en una democracia pura en la que los ciudadanos, cito, se reúnen y administran el gobierno en persona. O sea, esas son las razones por las que hay que evitar la democracia pura y tener gobiernos representativos. Las facciones pueden ser mayoritarias o minoritarias. A estas últimas, a las facciones minoritarias, Madison no les presta casi atención, pues cree, el pobre, que pueden ser derrotadas por la mayoría a través de las elecciones periódicas. De la facción minoritaria dice, cito, podrá atascar la administración, podrá convulsionar la sociedad, pero será incapaz de ejecutar y enmascarar su violencia bajo las formas de la Constitución. Sic. Por lo que todos sus esfuerzos, los de Madison, están destinados a limitar el poder potencialmente despótico de la mayoría. Esto es un tópico liberal por excelencia, ¿no? Mill, sobre el gobierno representativo o sobre la libertad, habla de la teoría en la mayoría. En todo caso, nótese cómo piensa Madison la composición social de esta mayoría potencialmente despótica al enumerar los proyectos impropios al que un Estado federado de gran tamaño y con gobierno representativo podría poner coto. Cito, un furor por el papel moneda, por la abolición de las deudas, por una división igual de la propiedad. Fin de la cita.
De esto puede inferirse, aunque Madison no lo diga, que una facción mayoritaria podría, cito, ejecutar y enmascarar su violencia bajo las formas de la Constitución. Fin de la cita. Pero parece obvio que si la Constitución democrática debe consagrar, entre otras cosas, derechos fundamentales de todos, solo respetando los cuales las categorías de mayoría y minoría pueden poseer algún carácter normativo, el ejercicio que la mayoría haga de sus derechos constitucionales para determinar el curso de los asuntos públicos, aunque potencialmente lesivo para los intereses de la minoría, no puede ser lesivo para los derechos de esa minoría si aceptamos la diferencia entre intereses particulares e interés público. Naturalmente todo esto es muy vago, pues una cosa es una mayoría de los ciudadanos y otra muy distinta a una mayoría parlamentaria. De esta última, de la mayoría parlamentaria, tenemos un concepto definido, mientras que de la otra, la mayoría de ciudadanos, solo tenemos constancia en el voto o una vaga apreciación en la calle. En todo caso, quisiera, frente a Madison, sostener con su coetáneo Jefferson, que fue presidente de la República, que la salud de cualquier república requiere una mayor participación de los ciudadanos en la decisión de los asuntos públicos de la que permite el voto o la lectura atenta del diario, aquello que Hegel llamaba la religión de los modernos. ¿Sí? Cuando esa participación mayor no tiene instituciones a través de las cuales canalizarse, entonces a las mayorías o a minorías activas con vocación mayoritaria no le queda otra cosa que la calle. ¿Y qué se exige en la calle? Múltiples cosas. Educación gratuita, qué sé yo, en fin, no la menor de las cuales es que el pueblo pueda decidir qué tipo de régimen político va a adoptar, bajo qué instituciones quiere ser gobernado. Gracias.